Hoy te voy a hablar sobre la tasa de interés. Empecemos definiéndola como el precio que se debe pagar por el uso del dinero durante un determinado tiempo. Esta tasa de interés tiene normalmente tres componentes. El primer componente de la tasa de interés es la prima de riesgo. Este componente refleja la posibilidad de no cobro del crédito que estamos otorgando. De acuerdo a la calidad del deudor o a las condiciones del crédito, esa tasa de riesgo va a ser mayor o menor. Supongamos, por ejemplo, que yo estoy otorgando, siendo institución bancaria, un préstamo de carácter hipotecario. En ese caso la tasa de riesgo va a ser muy baja, ya que en este tipo de créditos con garantía real, el riesgo de no cobro es muy bajo, en cuyo caso la prima de riesgo sería baja. El segundo componente es el componente inflacionario o la tasa de inflación. De acuerdo a la moneda en la que esté expresada esa tasa de interés, va a ser diferente la inflación que va a tener implícita. No va a ser lo mismo la tasa de inflación que va a tener un crédito en dólares, que va a seguir la tasa de inflación de Estados Unidos, que este año puede estar aproximadamente en el 5%, pero habitualmente está en valores más bajos, aproximadamente entre el 2 y el 3% anual, que la tasa de interés de Argentina, donde este año estaremos en el 52% y evidentemente tiene una importancia muy preponderante cuando pagamos nosotros la tasa de interés final, y eso diferencia la tasa de interés en pesos de la tasa de interés en dólares. Y el tercer componente es la ganancia que espera obtener el prestamista sobre el dinero que está entregando. Eso va a depender de cada institución financiera y es la ganancia neta del banco. A manera de ejemplo podemos ver una tasa en Argentina que tiene un 70% de interés y está compuesta por estos tres componentes. Vamos a ver que el 52% va a corresponder a la tasa inflacionaria, un 10% puede corresponder a la prima de riesgo y el resto es la ganancia que espera obtener la institución bancaria. De esta manera conformamos el número final. Ahora bien, existen otros factores que también determinan la tasa de interés. Sabemos que en el sistema financiero de todos los países existe un banco central o autoridad monetaria que rige la política monetaria de una economía. Generalmente, una de las herramientas que tiene ese Banco Central para regir las políticas económicas es regular de alguna manera, más o menos intervencionista, la tasa de interés. Eso lo puede hacer de varias maneras, nosotros vamos a ver dos. La primera manera es a través del préstamo, los préstamos que realiza ese Banco Central al resto de los bancos. Ese préstamo que realiza al resto de los bancos, cuando el resto de los bancos necesita financieramente asistencia del Banco Central, se conoce con el nombre de redescuentos y por el cual se paga obviamente una tasa de interés. La fijación de esa tasa de interés establece un marco de referencia para las instituciones del ámbito privado y estatal del sistema financiero, que ya le ponen un número a la tasa de interés que les da un marco de referencia a las instituciones bancarias. Y la otra forma también de influir dentro del sistema y la tasa de interés y el sistema financiero es a través de la colocación de deuda. Supongamos que el Banco Central emite unos títulos públicos a corto plazo, como lo hace la Reserva Federal o cualquier banco central del mundo, y paga por esos títulos públicos una tasa de interés determinada. Bueno, esa tasa de interés determinada, suponiendo que la prima de riesgo es casi nula, porque al Estado teóricamente siempre se le cobra, entonces genera como un piso por encima del cual los privados pueden obtener crédito. Por lo cual, realmente es muy importante que esa tasa a la cual pide un crédito el Banco Central de cada una de las economías no ahogue la actividad económica, ya que conocemos y sabemos que existe una relación entre la tasa de interés y la inversión. Cualquier duda e inquietud, déjamelo en los comentarios y seguiremos viendo más temas de economía en próximos videos. Adiós.